Sí, seguimos monitoreando las distintas reacciones que hay respecto a esta fecha, este 18 de octubre. En el Congreso también hubo una serie de comentarios. Guillermo San Martín nos va a contar qué es lo que ha ocurrido ahí con los parlamentarios. Guillermo. Hola, Guillermo. Hola Patricia, Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, la atención está puesta no solo en lo que ocurre acá al interior del Congreso Nacional, sino que también en el entorno, donde se ha dispuesto un amplio operativo de seguridad a propósito de una serie de convocatorias a marcha que se han realizado durante las últimas horas para la presente jornada acá en Valparaíso. Pero lo netamente político, sin lugar a dudas, que las declaraciones del presidente de la República fueron seguidas atentamente por parte de parlamentarios, tanto del oficialismo como de la oposición, respecto a lo que significa este nuevo 18 de octubre y la mirada que se le está dando por parte del Ejecutivo, especialmente, por ejemplo, desde el oficialismo en la línea de las tareas que están pendientes en materia legislativa. Cabe señalar que hay una serie de demandas que fueron motivando el estallido social que aún están sin resolverse. Cabe recordar, por ejemplo, que lo que ocurre con la reforma de pensiones es una materia que ha estado latente durante todo este tiempo sin que hasta ahora exista una resolución, y por ende ahí surgen críticas por parte de los parlamentarios, no tan solo al rol del gobierno, sino que también a la falta de ponerse de acuerdo en torno a cuáles son las medidas que se deben aplicar para ir avanzando en estas demandas sociales. Obviamente la seguridad también es otro de los aspectos que está sobre la mesa al momento de establecer y exigir soluciones por parte del Ejecutivo, por parte de los parlamentarios. Sin embargo, siguen existiendo materias políticas que van distanciando el alcanzar acuerdos por parte de tanto la oposición como el oficialismo, y también ir respaldando las iniciativas que pueda plantear el Ejecutivo en esta línea, y así quedó de manifiesto una vez más durante la presente jornada. No son pocos los que señalan, incluso desde el mismo oficialismo, que el país ha retrocedido durante los últimos años, no tan solo en lo que respecta al gobierno de Gabriel Boric, obviamente también lo que fue el periodo de gobierno de Sebastián Piñera, y esa visión crítica es la que requiere de la unidad de todos los sectores políticos para de una vez por todas dar el salto y dejar atrás, haciendo justicia obviamente con quienes fueron abusados, con quienes perdieron cosas materiales o quienes perdieron inversiones, que para ellos existen medidas aún en ejecución para poder ir resarciéndose, pero también hay un rol de la justicia que sigue pendiente en la búsqueda de quienes sufrieron abusos de derechos humanos y que también están siendo investigadas aún por parte de la justicia. Partamos revisando algunas declaraciones que se han dado por parte de representantes del oficialismo, como por ejemplo el diputado Gonzalo Vinter y también el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, sobre este nuevo 18 de octubre. Seguimos contando con un sistema de pensiones en donde unos lucran hasta con la forma de morir de unos pocos. Vivimos en un país en donde las personas viajan horas para llegar a sus trabajos, para trabajar para otras personas. Vivimos en un país en donde en la época de mayor ganancia del gremio inmobiliario coincide con la época de mayor incapacidad de obtener una vivienda para la mayoría de los chilenos y chilenas. Y el 18 de octubre también fracasó el Congreso Nacional porque no fue capaz de proveerle a la ciudadanía un mecanismo de resolución de sus conflictos que fuera distinto al de la violencia. Es que avancemos juntos, sanando las heridas del pasado, dando respuesta a las demandas sociales de los chilenos y chilenas, pero siempre en un contexto de paz social, de diálogo, de búsqueda de acuerdos y sobre todo de estabilidad y de gobernabilidad. Creo que hay que aprender las lecciones del pasado. Hoy día es necesario, por un lado, relegitimar el actuar de las fuerzas policiales en contextos de violencia y de incumplimiento del Estado de Derecho, pero al mismo tiempo también entender que en las sociedades democráticas existen ciertos límites respecto de los derechos humanos. ¿Cómo dejar de lado que estos discursos puedan de alguna forma buscar consensos? Es lo que se ha tornado más complejo, puesto de que si bien algunos en las palabras muchas veces reiteran la necesidad de alcanzar acuerdos cuando se producen discusiones de distintos proyectos de ley acá en la Cámara de Diputadas y Diputados o en el Senado, no existe esa unanimidad que permita avanzar en materias tan relevantes como por ejemplo la reforma de pensiones, también en materia de vivienda, también en materia de seguridad. Por ende, lo que existe es una deuda pendiente, y así lo reconocemos
reconocían los propios parlamentarios del oficialismo, de los parlamentarios en general, en la búsqueda de una salida, dejando atrás los conflictos personales que han sido lamentablemente noticia durante el último tiempo acá en el Parlamento, haciendo notoriedad por parte de acciones de algunos parlamentarios, sino por la búsqueda de soluciones a lo que son las verdaderas demandas de la ciudadanía. Desde esa mirada también hay una postura crítica por parte desde la oposición, considerando lo que ha sido el rol que ha cumplido el Ejecutivo en materia de sancionar y también criticar lo que es el hecho de violencia que se ha ido repitiendo, no tan solo contra carabineros, sino que también respecto a delitos que han ido avanzando en el tiempo, sobre los cuales se señala por parte, por ejemplo, de parlamentarios de la oposición que no se han tomado todas las medidas necesarias ni se han entregado los respaldos necesarios a ambas policías para que puedan actuar en la línea correcta y ir reduciendo la incidencia de delitos en distintos puntos del país. Revisemos precisamente declaraciones sobre esta visión más crítica en torno a lo que significa este 18 de octubre, en palabras del diputado Andrés Glonton y el diputado Luis Sánchez. Hoy día no hay nada que conmemorar, hoy día no hay nada que celebrar, es una fecha de mucho dolor, de mucha aflicción, y lo que hay que hacer es empatizar con las cientos y miles de víctimas que fueron atacadas de manera inusitada por la violencia. Violencia que hoy día nos sigue acompañando. Y por eso es tan importante que hoy día demos señales claras, de manera transversal, de que todas las víctimas, independientemente del contexto, independientemente de la situación, tienen que ser protegidas. Y la violencia tiene que ser condenada en todos sus aspectos, nunca relativizada por nadie. Y es por eso que hoy día estamos pagando y estamos viviendo las consecuencias de la relativización de algunos por parte de la violencia o el romanticismo que dejó muchas víctimas en nuestro país. O sea, insistir en este discurso de las masivas violaciones a los derechos humanos el año 2019 es algo que ningún tribunal de justicia ha logrado confirmar. Es un invento. Las violaciones masivas a los derechos humanos son un invento. A ver, por favor, que alguien me pueda citar un fallo judicial que establezca que existieron violaciones a los derechos humanos. Ya ha pasado bastante tiempo, como para que haya sentencias judiciales. En primer lugar, para que exista una violación a los derechos humanos, tiene que haber una actitud consistente por parte de la autoridad. Es un delito político. Entonces, aquí no se ha logrado establecer en ningún tribunal, por más que al Partido Comunista no le guste, por más que el Partido Comunista profite del discurso de las violaciones a los derechos humanos, a pesar de que cuando hablamos de violación a los derechos humanos cometidos por organizaciones terroristas, ahí le hacen el quite, no les gusta. Bueno, esa visión crítica, por ejemplo, del Partido Republicano, en palabras de Luis Sánchez, también encendieron los ánimos acá en el Congreso Nacional a propósito de hechos que han sido constatados como violaciones de derechos humanos y también respecto a abusos que quedaron en evidencia durante el estallido social. Y el mejor ejemplo es lo que ocurrió, por ejemplo, con la ahora senadora Fabiola Campillay, quien al mismo tiempo de solicitar al presidente de la República que se busquen otros caminos para implementar lo que fracasó en su momento, como era esta ley de indulto, además ha señalado de que se requiere avanzar en justicia y reparación para quienes han sido víctimas y no dejar impunes los delitos que se cometieron durante el estallido social. Empecemos a revisar ahora a continuación también precisamente qué es lo que declaró la senadora Fabiola Campillay en torno a este nuevo 18 de octubre y la necesidad de justicia en nuestro país. Nuestros jóvenes no son delincuentes, son trabajadores, son estudiantes, son dueñas de casa, son mujeres esforzadas y hombres esforzados que un día quisieron luchar por todos nuestros derechos sociales y fueron reprimidos, y hoy tenemos más de 10.800 denuncias, de las cuales solo el 0,01% han tenido una solución, han tenido justicia. No ha habido justicia con todos nuestros compañeros, con todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Tenemos a un hombre que aún está en libertad, que fue culpable, al igual que todos los que dispararon en contra del pueblo.
Bueno, el mejor ejemplo de cómo se distancian las posiciones respecto a lo que significa el 18 de octubre, lo que ocurrió durante la presente jornada al interior de la sala. Se pretendía por parte del Partido Comunista desarrollar un minuto de silencio antes de iniciar la sesión para poder recordar a las víctimas del estallido social, y para ello se requería la unanimidad de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sin embargo, representantes del Partido Republicano no dieron esa unanimidad, y eso viene a graficar las diferencias que siguen latentes en torno a lo que significó este levantamiento social. Pasemos a revisar también declaraciones en este sentido de la diputada Mercedes Bulnes y del diputado Johannes Kaiser. Eso es algo que cambió, que fue el punto de inflexión en la historia de Chile. Y eso es lo que más debemos valorar este día. No ocultar con hechos de violencia que por cierto ocurrieron, sino que relevar que es un pueblo, que es una sociedad la que dice basta a los abusos y queremos construir un nuevo pacto social. En eso estamos ahora y eso es lo que tenemos que seguir trabajando. No teníamos la impresión de que efectivamente se iba a hacer un minuto de silencio por todas las víctimas de violaciones de derechos humanos del 18-10. No se iba a hacer un minuto de silencio por aquellos que perdieron sus negocios. No se iba a hacer un minuto de silencio por los más de 4.000 carabineros heridos. No se iba a hacer un minuto de silencio por las personas que fueron privadas de su paz en Plaza Baquedano. No se iba a hacer un minuto de silencio por todos los chilenos que sufrieron las consecuencias del octubrismo violentista, sino que se iba a hacer un minuto de silencio por personas, algunas de las cuales son perfectamente inocentes y sufrieron daño, pero también por aquellos que eran culpables y sufrieron daño durante lo que era la necesaria y justa represión del violentismo. Bueno, con estas divergencias latentes que quedan de manifiesto una vez más en este 18 de octubre, difícilmente se puede avanzar en torno a soluciones que busquen principalmente satisfacer las demandas de la ciudadanía. Ya lo hemos dejado de manifiesto al inicio de este despacho. Aún está pendiente la discusión sobre la reforma de las pensiones, que parece una materia urgente que se ha planteado insistentemente por parte de la ciudadanía. Sin embargo, con el paso de los meses, con el paso de los años, ni siquiera se ha logrado un consenso en cuál es la mejor salida. Por eso que ahí hay una tarea pendiente, no tan solo del Ejecutivo, sino que obviamente del Parlamento, en poder dar prioridades a las discusiones que realmente dan soluciones a las demandas de la ciudadanía para evitar que se sigan produciendo este tipo de manifestaciones en las calles de nuestro país. Patricia, así es, súper buen ejemplo de sequedad, porque se han presentado reformas a las pensiones. Esta es la tercera, por así decirlo, consecutiva. Los dos gobiernos anteriores también, y sin embargo nada de eso se ha resuelto, y también hubo manifestaciones masivas el año 2016 por el tema de las pensiones. Gracias por la información, Guillermo. Buenas tardes. Gracias, Guillermo.